Bueno, buenas tardes. Eh, Mi presentación es el título 10 de la Constitución de los organismos de control. A mí me correspondió el capítulo 2 del Ministerio Público. Artículo 275. El Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público. Ese hace referencia a que es el máximo, digo, que es el máximo jefe de, eh, del Ministerio Público. O sea, mejor dicho, la firma de él es hacer la autoridad correspondiente a todo el tema del Ministerio Público. Artículo 76. El Procurador General de la Nación será elegido por el Senado para un periodo de 4 años, que terna integrada por candidatos del presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Quiere decir que el presidente tiene tres posibilidades de elegir a tres personas y obviamente los encargados también digamos, de nombrar a la persona que va a ocupar el cargo. Está también involucrado la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Artículo 77. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones. Primero, vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Segundo, proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad con el auxilio y defensor del pueblo. Tercero, defender los intereses de la sociedad. Cuarto, defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. Quinto, velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. Sexto, ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular. Ejercer preferentemente el poder disciplinario, adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. Séptimo, invertir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. O sea, ¿qué quiere decir con todo eso? ¿En base de qué? Las funciones correspondientes al Procurador General de la Nación. En referente, el punto séptimo dice que él puede, obviamente, ante las autoridades judiciales y administrativas, eh, tiene que defender el orden jurídico, obviamente, la ley, también el patrimonio, como digamos estatuas, como la Casa de Nariño. Bueno, todo lo que hace referente, obviamente, con todo el patrimonio público que estamos nosotros. Los derechos fundamentales de todas las personas y que se garanticen fundamentalmente, ¿ok? 8. Rendir anualmente informe de su gestión al Congreso. Él tiene que rendir anualmente cada año como a su periodo en cuestión de todo lo que sus funciones eh, pues le dictan a él y tiene que, obviamente tiene que rendir, o sea, tiene que rendirle al Congreso todo lo que ha hecho en un año durante su periodo de 4 años. 9. Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria. Décimo, las demás que terminen las demás que determine la ley. Bueno, eso sí, aparte de que, aparte de otras funciones, también como como otras arandelas que le ponen en pro de la función de él, ¿no? Pues obviamente pues tiene sus principales funciones, pero obviamente, digamos, si el presidente lo dictamine, o la Corte Suprema, le pueden agregar otras funciones adicionales. Esas son las principales funciones que eh, eh, la persona tiene que hacer. Para el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial y podrá interponer las acciones que considere necesarias. Artículo 78. El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones. Primero, desvincular del cargo previa audiencia y mediante decisión motivada al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas. Infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley.
derivar evidentemente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de funciones o de sus funciones, obstaculizar en forma grave las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional, obrar como manifiesta diligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia o en la denuncia de los derechos punibles de cada que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo. Adicionalmente, tiene el cargo también de policía judicial con cualquier funcionario que esté bajo sus órdenes, él pueda investigar que se altere cualquier delito que implica lo que son los patrimonios públicos, privados. Obviamente está también concerniente el lavado de activos y todo lo general. Obviamente él está en la obligación de investigar qué es lo que está pasando con cada uno de los funcionarios que están implicados en problemas judiciales o jurídicos. Segundo, emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios sometidos a fuero especial. Tercero, presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. Cuarto, exhortar al Congreso para que expida las leyes que aseguren la promoción, el ejercicio y la protección de los derechos humanos y exigir su cumplimiento a las autoridades competentes. Quinto, rendir concepto en los procesos de control de constitucionalidad. Sexto, nombrar y remover la conformidad con la ley los funcionarios y empleados de su dependencia. Artículo 79. La ley determina lo relativo a la estructura y el funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación, regulará lo atinente al ingreso y el concurso de méritos y al retiro del servicio, a las inhabilidades y compatibilidades de nominación, calidades, remuneración y al régimen funcionario de todos los funcionarios y empleados de dicho organismo. Artículos 80. Los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categorías y remuneración de derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo. Artículo 81. El defensor del pueblo formará parte del Ministerio Público y ejercerá sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación. Será elegido por la Cámara de Representantes para un periodo de 4 años de terna elevada por el Presidente de la República. Es lo mismo, digamos que hacer tiene 3 personas para elegir el Presidente de la República, pero los que dan el visto bueno, obviamente, eh, como lo dice el artículo, eh, va a estar por la Cámara de Representantes, la elección. Artículo 82. El defensor del pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones: orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante autoridades competentes o entidades de carácter privado. Eso hace falta que, digamos, con autoridades, Fiscalía, Policía Nacional, Ejército Nacional, todo lo que es algo público-privado, obviamente tienen que darles los derechos humanos de toda persona. Digamos que también, digamos que cuando todas el ejercicio público, digamos las autoridades que son públicas, obviamente también les dan derechos humanos y ellos también les dan los derechos y deberes también obviamente, la funcionalidad de los derechos humanos. Segundo, divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza. Tercero, invocar el derecho de habeas corpus e interponer las acciones de tutela sin perjuicio del derecho de que asiste a los interesados. Cuarto, organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que la señala la ley. Quinto, interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia. Sexto, presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. Séptimo, rendir informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones. Y también, digamos, como el Procurador General de la Nación, también tiene que rendir ante el Congreso el cumplimiento de sus funciones y cómo va. Cómo va también, digamos, la funcionalidad, obviamente, de su cargo y qué ha hecho, qué nuevos proyectos ha hecho,
qué productos propone hacer. Octavo, las demás que determine la ley. Artículo 283. La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. Artículo 284. Salvo las excepciones previstas en la Constitución y la ley, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo podrán requerir de las autoridades las informaciones necesarias para el ejercicio de sus funciones sin que pueda oponerle reserva alguna. Eso quiere decir que cualquiera que sea el Defensor del Pueblo o el Procurador General de la Nación tengan procesos contra funcionarios públicos, ellos pueden investigar sin que nadie les diga, no, usted no lo puede hacer. No, ellos son, y el cabrón es obviamente su máxima autoridad, pero la máxima autoridad siempre es el Procurador General de la Nación. Y eso es todo. Muchísimas gracias.